estamos contentos. Y no solo estamos contentos, estamos felices. Y no solo estamos felices y contentos, es que somos felices y contentos. ¿Y saben por qué? Porque siempre el diablo está enojado. Porque, sí, bueno, es un buen punto, sí. Siempre está enojado porque nosotros estamos contentos. Porque el diablo está enojado, sí. Hay un canto que hace muchos años, y hermano Leo, anótalo por favor, hay que encontrarlo, que dice: el diablo está enojado y no sabe ya qué hacer. El diablo está enojado y no sabe ya qué hacer. El diablo está enojado y hay una razón. Cristo vive en mi corazón. ¿Qué? Mis pecados sí, ya la cantamos son perdonados. ¿Ya la cantamos? Sí, ya la cantamos una vez. Es que... el diablo está enojado. Hay una razón. Bueno. Es que, ¿saben? Hay una riqueza tan grande en la alabanza, en la palabra. Hay una riqueza tan grande, las maravillas de Dios son tan inefables, es decir, no se pueden expresar con palabras, que necesitaríamos no sé cuántas vidas tal vez, y eso obviamente no, bueno, es una forma de expresarlo. ¿Cuántas vidas necesitaríamos para poder entender tan solo un poco de la esencia y de la sensibilidad de Dios, hermano Elliot? Pues yo creo que no lo creo posible. Porque Dios es eterno, dijimos, pero Él es la eternidad. Dios es infinito, no tiene ni principio, ¿qué? Ni tiene final. El alfa y el omega. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, estamos y somos felices a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de la adversidad que en lo personal como tribu hemos tenido y tenemos, a pesar de tantas cosas que pues tal vez ustedes no entenderían, porque la manera o lo que se está enseñando hoy nada que ver con lo que en realidad es vivir en Cristo, vivir por Cristo y vivir de Cristo. En alguna enseñanza les dije que vendrán tiempos como en la antigüedad. Escucha, vendrán tiempos como en la antigüedad en que los hijos de Dios dependerán o dependeremos de Él, de sus milagros, dependeremos de sus milagros, escucha, de sus prodigios, de sus portentos. No será como sucede hoy, sino como sucedió en la antigüedad. Dependeremos de lo que Él haga, dependeremos de las rodillas. Entonces, Dios está preparando un pueblo para sí. Dios está preparando a una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y una de las cosas que Dios está haciendo con algunos de sus hijos no es solamente enseñarles, no solamente, ¿cómo lo puedo explicar? Enseñarles a que se conformen con su voluntad, sino que Dios los está conformando a su voluntad. No es lo mismo, ¿cierto, hermano Elliot? Que tú aceptes la voluntad de Dios, que estés pues conforme con la voluntad de Dios, como a veces decimos: Señor, pues si esta es tu voluntad, está bien, pues ya qué, ya ni modo, así lo quisiste, así lo quieres, está bien, Señor, de acuerdo.
pero realmente no estamos de acuerdo con Dios. Mucha gente no está de acuerdo con Dios. Aunque lo lean en la palabra, aunque esté escrito, aunque Dios les hable y les haga entender las cosas, que así es su voluntad, mucha gente no está de acuerdo. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, es que no es posible, es que no estoy de acuerdo, Señor? Pero si tú dices, si tú lo quieres así, está bien. Pero ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos conformados a su voluntad? Es decir, no con, sino a su voluntad. Y decimos, Señor, no solamente estoy de acuerdo con tu voluntad, sino que además estoy feliz, aunque me duela. Quiero tu voluntad en mi vida. Quiero tu voluntad. Cuando tú entiendas eso, cuando eso sea real, se haga real en tu vida, en tu espíritu, en tu ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces empezarás a entender el porqué de muchas cosas en tu vida y en la vida de los que te rodean. ¿Estamos contentos? ¿Somos felices? Porque Dios nos está conformando no solo con, sino a su voluntad. Inclina tu cerviz, humilla tu rostro, dice la Escritura, y vincúlate con Dios. Pero para que tú te puedas vincular con Dios, tienes que despojarte. Despojarte de tu naturaleza humana. Despojarte de tu concupiscencia humana. Despojarte del yo, del viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado conforme al mundo, que sin embargo, aún sin saberlo, alaba a Dios, aunque estés sirviéndole al enemigo. Aún así, despójate de ese viejo hombre y deja que el Dios del cielo y de la tierra, al que tú alabas, aún sin conocerlo, al que tú alabas aún sin saber de él, al que tú alabas desde el momento en que saliste y aún antes del vientre de una madre. Aleluya. Qué gozo es esto. Tú no lo sabes, pero así es. Y hoy lo sabrás. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Deja que Él te revista. Despójate de esos viejos harapos, de esos ropajes sucios, malolientes que todavía traes. Estás ante su presencia. Deja que Él te ponga sus vestiduras de gala, como el hijo pródigo. Él te recibe con sus brazos abiertos, porque debes entender que si quieres estar en su casa, tienes que estar revestido con su gloria, con sus vestiduras que son símbolo de santidad, símbolo de pureza, símbolo de blancura, de limpieza, de perfección, de gracia, de gloria, de bondad, de misericordia, de piedad. Despójate y deja que Él te revista de Él, de su presencia, de su esencia, de su sensibilidad, porque Él
te anhela. Te anhela. Tal vez no lo creas, pero el Espíritu de gloria que Él puso en ti te anhela celosamente. Pero Él quiere que tú lo anheles, que tú lo desees. Señor, gracias. Tantas cosas que pudiéramos decirte, Dios, pero no hay lenguaje humano a veces que pueda expresar lo que tú nos haces sentir, lo que tú nos haces ver, oír, hablar. Mi Dios, hoy aquí estamos, despojados, dispuestos, disponibles para ti, para que tú no solo hables a nuestro oído físico, sino que hables a nuestro oído espiritual, Señor. Para que un día, Dios, podamos decir, tengo oídos para oír y oigo. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gloria a tu nombre. Te exaltamos, amado y precioso Padre. A ti, amado y precioso Hijo. Santo, santo. A ti, amado y precioso Espíritu Santo. Aleluya. Bendito seas. Gracias por tu presencia en nuestra vida, mi Dios. Por tu palabra, por tu revelación. Gracias. Gloria a Dios. Antes de iniciar, leamos el Salmo 150. ¿Salmo qué? 150. 150. Es muy, muy revelador esta palabra. Los creyentes la tomamos, y digo porque yo también lo he hecho, de manera más bien literal que espiritual. Hoy haremos un paréntesis en la enseñanza que nos ha ocupado durante varias reuniones, sesiones. Porque lo que Dios te quiere enseñar hoy es muy importante. Tiene que ver con el tema que nos ha ocupado. Sí tiene que ver. Conociendo al enemigo, mi peor enemigo, ¿quién es? Tiene que ver. Está ligado, está relacionado, pero esto tiene que ser un paréntesis aparte. Porque es algo que Dios quiere que tú sepas. Quizá haya entre ustedes quien ya lo sabe. Qué bueno, gloria a Dios. Eso significa que Dios le da revelación a su pueblo. No solo a unos cuantos, sino a su pueblo. Unos de una manera, otros de otra manera. Pero Dios revela sus misterios. Recuerden ustedes que Dios es que, hermano Elliot, Dios, un mar de misterios. Es Dios de misterios. No habría vidas que nos alcanzaran para comprender tan solo un poco acerca de su esencia o su sensibilidad. Sería imposible. Tal vez muchos de sus misterios
a Dios le plazca revelárselas a algunos o a quizá todos de sus hijos cuando estemos allá. No lo sabemos. Si a Él le place. Pero lo que Dios nos está dando aquí es algo glorioso. Prepárate. Prepárate porque es algo bello, es algo hermoso. Si tú tienes hambre y sed de Dios, tienes hambre y sed de Dios, esto será, ¿qué? Pan de vida, será agua de vida, será vino nuevo, será aceite nuevo, será fuego consumidor, será sal, será sazón, será sabor, será miel, será dulzura para tu vida. Espero y clamamos a Dios y esperamos que esto traiga luz a tu vida y que sepas un poco más del por qué y para qué estás aquí en esta tierra. Dice el Salmo 150, alaben a Dios en su santuario, alábenle en la magnificencia de su firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle a son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yahweh. Aleluya, dice todo lo que respira. Todo lo que respira. ¿Alabe qué? A Yahweh. Aleluya. Este paréntesis tiene que ver con el verso 6. Todo lo que respira, alabe a Yahweh, a Yahweh, a Jehová, como tú lo quieras llamar. Dios, el Señor, tituló esta enseñanza de la siguiente manera. Es un título largo, hermanos, pero es necesario porque, como les dije, está ligado, está vinculado con el tema que nos ocupa, solamente que esto es algo que aparte, pero está vinculado. Dice así: el aliento de vida, el hálito de vida, el soplo de vida, el espíritu de vida, el alma, el nombre de Dios. Repito, el aliento de vida, el hálito de vida, el soplo de vida, el espíritu de vida, el alma, el nombre de Dios. El nombre de Dios. Anoche me dieron las 2 de la mañana escribiendo, porque es necesario y es importantísimo hacer un paréntesis durante estas enseñanzas referentes al espíritu y al alma humanas. Reiterando e insistiendo, escucha bien, siempre en que estas enseñanzas son solo para los sabios y para los entendidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que no está interesada en escuchar esto. Hay gente que no le importa o no le interesa, o como me dijo ese pastor hace tiempo, son cosas ¿qué? Irrelevantes. No tienen la menor importancia. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que piensa así.
Son cosas que, hermano Elliot, irrelevantes. ¿Qué tiene de importante esto? Pero para aquellos que tienen hambre y sed de Dios, esto puede transformar su vida en un día, en un instante. Puede transformar la perspectiva que hay o que tienen acerca de quién es Dios y de cómo es Dios. Puede cambiar su perspectiva respecto al pensar y al sentir de Dios. ¿Por qué creen ustedes que la imagen de Dios, la página del Señor, se llama así, hermano Elliot? ¿Cómo se llama? Ni pensar y ni sentir. El gran yo soy. El gran yo soy. No es casualidad este nombre. Este nombre fue dado por Dios para su imagen, para su página, hace unos años, porque Él tenía y tiene muchas cosas que decirle a sus hijos, a su pueblo, y aún aquellos que no son sus hijos, aún aquellos que no son su pueblo, aún aquellos que son todavía pueblo aún no nacido. Proverbios 18:5 dice, hermano Elliot, busca Proverbios 1:7, por favor. Nos iremos un poco lentos, tal vez para muchos, pero vamos a entender esto. ¿Puedes leer Proverbios 1:7, hermano Elliot? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Proverbios 18. Perdón. No me dijiste 1:7. No, sí, pero yo estoy... A ver. Permítanme. No. Otra vez. Otra vez como siempre. Tal vez el cansancio, el sueño a veces me hace escribir mal algunos pasajes. El pasaje que nos ocupa o que nos ocuparía no es 18:5, perdón, pero vámonos a Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Por eso siempre busco varios pasajes de la Escritura que tengan que ver con el tema, precisamente porque a veces estoy consciente, me suceden estas cosas y es muy seguido, hermanos. Créanme, he orado a Dios y le he dicho, Señor, ayúdame, porque soy desmemoriado. Tengo memoria de teflón, no se me pega nada. Dependo totalmente de lo que el Espíritu Santo me recuerda. Porque el Espíritu Santo, ¿qué dijo el amado Jesús? Les recordará, ¿qué? Todas las cosas. Así que una disculpa una vez más. Proverbios 9:10 dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Daniel 2 del 20 al 22. Daniel 2 del 20 al 22 dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El proverbio
que no recuerdo en este momento cuál es. Dice así, que el corazón del entendido adquiere sabiduría, que los necios desprecian la sabiduría y el conocimiento. Hay muchos en el pueblo de Dios que desprecian el conocimiento, desprecian la sabiduría. Tenemos nosotros que entender el por qué esto es solo para sabios y para qué, para entendidos. Hago un breve comentario acerca de, en este caso, de nosotros. Quiero aclarar que el Ministerio Amiud no es un ministerio autónomo ni es un ministerio independiente, y me refiero de Dios. Somos equipo. No un equipo, sino el equipo de Dios. ¿Me explico? El equipo del Señor. Aquí cada miembro es importante. Aquí en Casa Betel, con el Ministerio Amiud, no hay artistas, no hay solistas, no hay personajes, como en otros lados, que ahora a los que ministran les llaman solistas, les llaman siervos, les llaman de muchas maneras que ensalzan y exaltan y enaltecen al hombre. Aquí somos equipo, somos el equipo del Señor, somos parte de la imagen de Dios, como les dije hace un momento. Mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. Trabajamos para el gran yo soy, unos de una manera, otros de otra, pero todos estamos trabajando para Dios. No estamos trabajando para el hombre, estamos trabajando para Dios, sirviendo como su boca, sirviendo como sus herramientas, sirviendo como sus vasos, sus vasijas, sus lámparas, sus copas. Aquí no hay exclusividad de que me gusta más lo que hace el hermano tal o el hermano cual, o la hermana tal o la hermana cual. Somos uno solo para servir al gran yo soy. Esto es porque Él está plasmando, Él está esculpiendo, Él está moldeando su imagen. Es decir, su imagen y su semejanza, su obra en nosotros y en sus hijos, a muchos de ustedes a través de nosotros. Hace un tiempo el Señor nos habló, nos dijo cosas que a mí en lo personal despertaron no dudas, sino inquietudes. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que yo no comprendo y que quizá jamás comprenderé. Aunque Dios le ha placido darnos luz en muchas de sus cosas de su palabra, y se cumple su palabra cuando dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y a quien Él quiera revelarlas. Y es a través de esta revelación como Dios ha trabajado con nosotros. A nosotros Dios no nos dio el ir a institutos bíblicos, no nos dio el tener maestros que nos enseñaran estas cosas. Hemos tenido el gozo, el privilegio, la bendición de que Dios se ha ocupado personalmente de nosotros. Y eso es algo que a nosotros nos hace pensar la gran responsabilidad que Él ha puesto sobre nuestros lomos.
sobre nuestra espalda, sobre nuestros hombros. Recuerden lo que les dije hace un momento, Dios es un mar de misterios. Dios es Dios de misterios, pero a Él le place revelárselos a algunos de sus hijos. Repito, quizá mucho de esto, algunos de ustedes ya lo saben o ya lo sabían, qué bueno, gloria a Dios. Pero para quien no lo saben, esto ha generado preguntas en un servidor. Por causa de lo que Él nos dijo, nos enseñó, surgió una pregunta que a mí me ha traído durante mucho tiempo, me ha traído, como decimos aquí en México, me ha traído de cabeza, pensando en ello. Porque, aunque como les dije hace un momento, el Salmo 150, muchos de nosotros lo hemos tomado de manera literal. Alaben a Dios ¿con qué? A son de bocina. Alaben a Dios con salterio, con arpa, etc. Pero el número 6, el verso 6 dice, todo lo que respira ¿qué? Alabe al Señor, a Yahweh, a Yahvá, a Yahvé, a Jehová, como tú lo quieras llamar, como tú lo conozcas. Es interesante esto porque mi pregunta se relaciona con el tema que nos ha estado ocupando, que es mi peor enemigo, ¿quién es? Hablando de conociendo al enemigo, aunque no de la manera como tú lo estás pensando o lo estás imaginando, sino respecto a lo que es el hálito, el aliento, el soplo de vida, el proceso de personificación y cómo esto se relaciona con el alma y con el espíritu humano. No podemos despegar, no podemos apartar una cosa de otra porque todo está ligado. Dios liga, Dios vincula todo lo que tiene que ver con Él. Nosotros como seres humanos, como personas responsables de enseñar, dividimos la palabra de Dios en temas, pero Dios no lo hace así, obviamente, en cierto sentido. ¿Sabías, por ejemplo, te explico para que lo entiendas mejor? ¿Sabías que cuando la Biblia, para que lo entiendas mejor, cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita por párrafos o por versículos? ¿Sabían eso? Hermano Elliot, hermano Leo, ¿sabían eso? La Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita como cartas. Es más, no fue escrita ni como libros. Recordando que la palabra Biblia significa, ¿qué? Conjunto de libros. Conjunto, libritos. La Biblia o la palabra de Dios fue escrita sin divisiones, sin libros, sin versículos, sin versos. Los seres humanos le pusimos divisiones. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, Juan, Apocalipsis. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque de esta manera Dios le facilita a su creación poder buscar y entender todo lo que se refiere a su palabra, a su escritura. Por si tú no lo sabías, la escritura no fue escrita con versículos, ni con libros, ni con divisiones. Eso fue ¿qué? Añadido, para poder entender más su palabra. Salmo 103, del 1 al 3, dice, bendice, alma mía, ¿qué? Jehová. A Jehová.
bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuál es todo mi ser? ¿Qué? Espíritu, alma y cuerpo. Leímos en el Salmo 156 que todo lo que respira alabe al Señor. El Salmo 65:34 dice: alábenle los cielos y la tierra. Estamos dando una pequeña introducción para poder entender la pregunta que surgió en mí a raíz de algo que Dios nos dijo hace tiempo. Mi pregunta fue: ¿cómo te alaba toda tu creación, Señor? Y cuando digo toda, es que toda. Esa fue mi pregunta. ¿Cómo te alaba toda tu creación? ¿Y saben por qué? Porque así como fue revelador el saber hace años que aún Satanás alaba a Dios, que aún Satanás adora a Dios, que aún los demonios adoran y alaban a Dios, porque realmente fue para un servidor fue revelador. Yo me preguntaba y parte de esa pregunta todavía no la conozco, no la sé. ¿Cómo el diablo, cómo los demonios, los espíritus malos alaban a Dios? ¿Cómo? Ellos no respiran, porque los ángeles no respiran. Pero, ¿cómo alaban a Dios? Igual que los buenos. Y la pregunta tiene que ver con eso, ampliando un poco más la pregunta: ¿cómo alaban a Dios todas sus criaturas? Y hablo de animales, plantas y ¿qué? Y humanos. Dice la Escritura que los ojos del justo y los ojos del impío, ¿se qué? Se encuentran. ¿Estás entendiendo esto? Los ojos del justo y los ojos del impío se encuentran. Dice: a ambos los alumbra el Señor. ¿A ambos los alumbra qué? El Señor. ¿Cómo es que los impíos alaban a Dios? Porque lo alaban, déjame decirte que lo alaban, sin saberlo. ¿Cómo es que un satanista, un asesino, un violador, un pedófilo, un homosexual, una lesbiana, un ladrón, un mentiroso, un hijo de Dios, alaban a Dios sin saberlo? Sin saberlo. Por eso les dije, tomamos el Salmo 150 de manera que literal, como que se refiere a algo físico, no solamente algo espiritual. Pero lo que Dios nos enseñó va más allá, mucho más allá. Para mí era un anhelo saberlo. Era un deseo que había días que me levantaba pensando y me dormía pensando: ¿cómo te alaban tus criaturas, Señor? Si hay tanta gente que ni siquiera cree en Dios, hasta ellos lo alaban. ¿Cierto, hermano Eliot? Aún los incrédulos, aún los que se dicen ateos, aún ahora ya no le llaman ateos, ahora se llaman
agnósticos. Cada día inventan cada palabreja que, bueno, en fin. Pero aún las almas que dicen que no creen en Dios, alaban a Dios. Eso sí, sin saberlo. Tal vez algún día Dios nos conceda revelarnos cómo es que el diablo, los demonios, alaban a Dios. ¿Lo alaban a Él? Si es cantando, postrados, si lo hacen felices, si lo hacen contentos, porque en teoría, cuando tú alabas a Dios, ¿lo haces qué? Porque quieres hacerlo. Lo haces porque anhelas, deseas hacerlo, no porque te obliguen. En lo personal, no creo que Satanás alabe a Dios obligadamente. Debe haber algo que lo impulsa a él y a los demonios a alabar a Dios con gozo, con júbilo, con anhelo, con deseo. No me pregunten cómo es eso, porque yo no lo sé. Solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Hay muchos que creen que saben mucho, que lo saben todo. Saben que no saben nada. Solo lo que Dios le place revelarles, porque a Dios le place quitar vendas. ¿Sabías que todo lo que tú desees de Dios debes anhelarlo? ¿Debes desearlo? Conforme a su voluntad. Por eso Jesús, el amado, dijo: y todo lo que pidieren en su nombre, ¿qué? Él lo hará. Pero Juan añade algo más y dice que si pidiéremos conforme a su voluntad, Él nos lo concederá. Hay cosas que Dios no nos concede porque no son de acuerdo a su voluntad. Por eso muchos acaban frustrados porque Dios no les concede cosas, porque no son conforme a su voluntad. Por eso es que cuando tú pides conforme a su voluntad, pero lo anhelas, lo deseas, Dios te lo puede conceder. Hace unos días escuché a un hombre reflexionar respecto al nombre de Dios. Y hace tiempo, recordando que estuve enseñando acerca del nombre de Dios, anoche me senté desde temprano en la tarde, me dieron las 11, las 12, la 1, las 2 de la mañana. Y Dios me daba palabra y me recordaba cosas. ¿Sabías que nosotros somos como un baúl de recuerdos? Que cuando a Dios le place abrir ese baúl, ese cofre, esa arca de recuerdos, Dios saca cosas buenas y a veces saca cosas malas. Porque quiero decirte que nosotros, hablando en forma figurada, si somos baúles, si somos arcas, si somos cofres, baúl de recuerdos, entonces en ese baúl están muchos recuerdos buenos y muchos recuerdos malos. Hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas almacenadas allí. Y Dios abrió el baúl de los recuerdos y me decía que acerca de su nombre, porque su nombre tiene que ver con la forma en que la creación alaba a Dios. Su nombre, escucha, su nombre. Y me dijo,
esto tiene que ver con mi nombre. Señor, explícamelo, porque no lo entiendo bien. Quiero recordar un poco acerca de estas enseñanzas que tú puedes encontrar precisamente en su imagen, en su página, Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Allí en el Facebook o en el YouTube, tú puedes encontrar esa enseñanza que se llama así, del nombre, su nombre. En esas enseñanzas hablé acerca de lo que significa su nombre, de lo que es su nombre, de la esencia y de la sensibilidad de su nombre. Ahora con esto Dios me amplía la perspectiva y quiere que tú lo sepas. Vamos a ver varios puntos recordando estas enseñanzas para poder comprender esto. Número 1. Cuando Moisés preguntó a Dios por su nombre, ¿qué escuchó? Y para poder entrar en este tema tenemos que ver el texto y el contexto. Éxodo 3, del 1 al 16. Dice, Éxodo 3 dije. Éxodo 3 del 1 al 16. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Sión. Y se le apareció el ángel de Yahweh. No dice un ángel, dice que el ángel de Yahweh, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza ¿qué? No se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Nació la curiosidad en Moisés. Así como nació la curiosidad en mí por saber cómo Dios es que estableció que toda su creación le alabe, aún sin ellos saberlo. Viendo Yahweh que él iba a venir, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: ¡Moisés! ¡Moisés! Y él respondió: ¿qué? Heme aquí. ¿Cómo le respondió, hermano Leo? Heme aquí. Si alguna vez ustedes se han preguntado por qué nosotros, cuando entramos a su presencia, antes de iniciar, doblamos nuestras rodillas y le decimos: hermano Eliud, heme aquí, amado Padre. Heme aquí, amado Jesús. Heme aquí, amado Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque es bíblico. Porque está en la Escritura. Y no solamente fue Moisés, muchos otros en su tiempo, en su momento, doblaron sus rodillas y le dijeron a Dios: ¿qué? Heme aquí, Señor. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Daniel dijo: ¿qué? Heme aquí, Señor. Samuel dijo: heme aquí, Señor. Habla, tu siervo oye. Muchos postraban sus rodillas y ahí está en la Escritura. Y le decían a Dios: ¿qué? Heme aquí. Y dijo Dios a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Y le dijo Moisés a Dios: he aquí, Señor, yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre con el que se me recordará para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos, le dijo Dios a Moisés. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvá, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad les he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto. 2. El idioma hebreo es un idioma descendiente del arameo y es un idioma ideográfico, es decir, no tenía vocales A, E, I, O, U. Solo tenía consonantes y se expresaba con símbolos representativos que expresaban formas y expresaban ideas. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿O no me estoy explicando? ¿Me están entendiendo o no están entendiendo? Era un idioma ideográfico. Les dije en alguna ocasión, es como los famosos grafitis. ¿Cómo son los grafitis, hermano Elliot? Solo son imágenes o dibujos, pero el dibujo pues te da a entender Expresa. alguna frase o algún comentario. Ideas. O alguna idea a través de un dibujo. Ustedes ven, y esto se da en todos los países, y no me digan que no. Yo creo que no hay un solo país en donde, no hay una sola cultura que no exprese formas o ideas con gráficos, con grafitis, lo que conocemos como grafitis. Los jóvenes de hoy pintan paredes, ¿cierto? Y con imágenes, con colores, expresan ideas, expresan pensamientos, expresan sus sentimientos, marcan sus territorios. Bueno, el idioma hebreo es algo parecido, por eso se le conoce como un idioma ideográfico. 3.
no es solo un idioma, como se le podría expresar, sustantivo. Es decir, que hable de sustancia, de esencia, de sensibilidad. Por ejemplo, la palabra Emmanuel, traducida a nuestro lenguaje, ¿qué significa? Dios con nosotros. Y tú dices, una palabrita expresa varias palabras en español, sí. Una palabra, una sola palabra. La palabra Israel, ¿qué significa? El que luchó y venció. El que luchó con Dios y venció al ángel de Dios. Imagínense, una palabra Israel expresa toda una frase en el español. Dice, el que luchó con Dios y venció al ángel del Señor. El que venció a Dios. Por eso es que no es solamente un idioma sustantivo que expresa sustancia o esencia o sensibilidad. Hemos hablado aquí, siempre estamos hablando acerca de que Dios no tiene naturaleza. Lo que Dios tiene es, ¿qué? Esencia y sensibilidad. Ahora, el idioma, el nombre de Dios, también es un calificativo que en el hebreo se expresa en la forma de lo que se conoce en teología como tetragramatón. ¿Escuchas? Tetragramatón. ¿Habían escuchado esa palabra antes? El tetragramatón, que consiste en una Y, en una H, en una V o W y en otra H. En castellano, en el español, se escribe con vocales. ¿Por qué? Porque de esta manera se facilita su lectura y su pronunciación. Antes, el nombre de Dios, como sustantivo y como calificativo, no tenía sonido. De hecho, escucha, no tenía sonido porque no tenía vocales. Y era considerado por los rabinos, por los hebreos, por los israelitas, por los judíos, tan pero tan santo que no lo pronunciaban. Pero aún sin saberlo, lo pronunciaban cada segundo. De esto se trata el tema. ¿Por qué? Porque lo consideraban tan santo que a una persona que por error llegaba a pronunciar o por equivocación el nombre de Dios, era inmediatamente muerto, porque no se consideraba a nadie digno de mencionar, de pronunciar el nombre de Dios. En el antiguo Torá, lo que se conoce o conocemos como el Antiguo Testamento, la Torá que le llaman ellos, el nombre de Dios lo traducían con otras palabras. Por ejemplo, hermano Elliot, ¿recuerdas eso? En vez de escribir el nombre de Dios o el tetragramatón, ellos escribían Adonai, o escribían o lo traducían Kyrios, o simplemente lo traducían como ustedes han visto en algunos pasajes de la Escritura, una J con una H. Y ahora latinizado, es decir, le pusieron ahora vocales, lo latinizaron y se lee ya. Ja. Es muy interesante esto, porque viendo la polémica, el pleito y la discusión que tienen muchos entre denominaciones respecto al nombre de Dios, porque ignoran, porque no saben, porque son unos neófitos.
El nombre de Dios no tiene nada que ver con lo que muchos piensan o creen, o discuten o pelean. Les hemos dicho aquí que Dios tiene muchos nombres, pero hablando acerca de este nombre, de aquí para acá, ¿qué dice hermano Elliot? Yo soy. ¿Sí? Yo soy. Ese en el castellano, en el español, se puede pronunciar Yahvé, Yahweh o Jehová, pero todo esto, todos esos nombres que son uno solo o que son lo mismo, significan el que es. Yo soy o el que soy o el ser. ¿Por qué? Porque su nombre expresa una sustancia, una esencia, una sensibilidad que es Dios mismo. El famoso tetragramatón, escucha, y esto es muy revelador porque tiene que ver con toda su escritura. Dice así, que significa en el hebreo antiguo y en el hebreo moderno, y se los explico, siendo el hebreo un idioma, ¿qué? ¿Qué les dije hace un momento? Ideográfico. Ideográfico. Si le pusiéramos sonido a la Y, en el español, ¿cómo sonaría, hermano Elliot? ¿Cierto? Suena curioso, ¿eh? Pero para la idea que quiero expresarles, es importante que ustedes entiendan, sepan y entiendan esto. La Y en el hebreo se pronunciaría, ahora con vocales, se pronunciaría Yud. Yud. Sería el sonido aproximado de la Y, lo que conocemos como Y. Yud. Ahora, la H. Se dice que la H, ¿qué? Es muda. Como muchos... me alegra esto, me alegra decirlo. Como muchos cristianitos que no solamente son ciegos y sordos, sino que además son mudos. Espirituales me refiero. La H, ¿cómo se pronunciaría? O cómo se pronuncia en el hebreo, digámoslo así. ¿Cómo sonaría? ¿Alguno de ustedes se imagina cómo sonaría la H? ¿No? ¿Seguro? Si la H es muda, tal vez sonaría. Ahora, la V o la W, porque quiero explicarles algo. En el antiguo hebreo se conocía lo que ahora conocemos como la W. En el hebreo moderno ya no usan tanto la W, sino la V. O sea, hicieron un cambio en los idiomas. ¿Cómo sonaría la V o la W? Hermano Elliot, tú que estás inspirado ahorita. El hermano Elliot está su mente, ¿verdad? Tu mente está aceleradamente acelerada, igual que la mía. Y creo que muchas mentes de ustedes, muchos de ustedes están pensando, ¿qué locuras habla este hombre? ¿O de qué se trata? Bueno, es que parece locura. El evangelio
Es locura dice, para los que se pierden. Digo, no estoy diciendo que te estás perdiendo, creo que me estás entendiendo. Yo hablo como Dios habla, dice, en tipos y en figuras. La W o la V sonaría. Son sonidos similares, ¿cierto? Ahora, volviendo al H, igual. Pero ¿qué significan estos ¿cómo dijimos? ¿Consonantes? Consonantes. ¿Escucha? Porque la Y es, como dice su nombre, es una palabra griega. Se habla de que hay la I, puede ser la I griega o puede ser la I latina. Pero ¿cómo sonaría? ¿Y qué significa? Principalmente. La Y, en este caso, en el hebreo, significa mano. Mano. Voy para allá. La H significa contemplar o mirar. Mirar. La W o V significa en el hebreo clavo. ¿Qué significa, hermano? Clavo. Clavo. Así que si nosotros unimos la Y, la H, la V y la H, tenemos una ¿qué? Idea de su verdadero significado. ¿Qué significa? Miren el clavo. Miren la mano. Miren la mano. Miren el clavo. Yo les pregunto, ¿de qué está hablando? Sí, de la crucifixión de Cristo. Bueno, mirarlo a Él. Mirarlo a Él. Mirar la mano cuando lo clavaron. O el clavo, bueno, el hoyo del clavo, pues. Sí, la mano y el clavo que hizo su hoyo en la mano. Tal vez muchos de ustedes no crean esto. Pero si no lo creen, averigüen, infórmense. El nombre de Dios tiene que ver, o es, la encarnación de Cristo, su crucifixión y su muerte. La esencia del nombre de Dios es eso. Miren la mano, miren, contemplen el clavo. Aleluya. 4. El Oim es el nombre de la revelación en la creación y en la época de los patriarcas. Cuando Moisés escribió Génesis, Éxodo, etc., él usó el nombre Elohim. Elohim. Y a veces usaba el nombre Eloah, porque el nombre Elohim es plural y el Oah es singular. Ese nombre, por eso insistimos en que el nombre de Dios, el de la creación, fue Él. Así se lo conocía en las culturas antiguas, aún en las culturas paganas. Es el nombre de Dios en la creación, en la revelación, en la época de los patriarcas. Por eso es que dice el Señor: yo soy el Dios, ¿qué? De Abraham. Yo soy el Dios, ¿qué? Isaac. De Isaac. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios de Jacob. Pero
Yahweh es el nombre que Él mismo se dio a sí mismo para siempre, con el cual se le recordará por todos los siglos. El punto focal, aquí lo dice: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. En el verso 15 del capítulo 3 de Éxodo. Y el punto focal de mi pregunta es que si las consonantes no tienen sonido, no tienen pronunciación porque no tienen vocales, entonces, ¿cómo es que se pronuncia el verdadero nombre de Dios? Y esto tiene que ver con la pregunta de cómo alaba toda su creación a Dios. ¿Cómo alaban sus criaturas? Porque aunque muchos dicen que todos somos hijos de Dios, no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque el maestro lo enseñó cuando dijo, entre otras cosas, dijo así, hablando del nuevo nacimiento, que si no nacemos del Espíritu y del agua, dice, no podemos nacer, ¿qué? De nuevo. Porque solamente aquellos, dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente aquellos que han sido adquiridos por Dios, que han sido adoptados por Dios, que han sido perdonados por Dios, que se han arrepentido y que Dios ha borrado sus pecados con su sangre, con la sangre de Cristo, dice, son los que tienen derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Quítate esa idea, porque hay muchos evangélicos que dicen que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Solamente aquellos que se han arrepentido, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad y derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que toda su creación alaba a Dios? Y esta es la esencia de la pregunta. Los eruditos, los que estudian, aquellos que dedican sus vidas a estudiar acerca de la palabra de Dios, acerca de cuestiones de la palabra que no están al alcance de la mayoría, se le llaman eruditos, estudiosos, gente que Dios les ha concedido una sabiduría y un entendimiento tal, pero que, como les he dicho en otras ocasiones, para poder entender y comprender la Escritura, se debe estudiar bajo el contexto ¿qué? Cultural, espiritual, moral. No es solamente por leer. Ellos han llegado a la conclusión de que el sonido de estas consonantes, la Y, la H, la W y la H, tendrían un sonido parecido al sonido que hace nuestro diafragma, es decir, nuestro pecho, al respirar. ¿Entienden eso, hermano Elio? ¿Qué sonido hace nuestro pecho, nuestro diafragma cuando respiramos? ¿Qué sonido hace, hermano Elliot? ¿Podrías hacer ese sonido?
No dicen que es igual, sino parecido. ¿Estás entendiendo para dónde vamos? Esto es si nosotros le diéramos sonido a esas consonantes. De modo que usando la lógica espiritual, porque debes saber que tenemos lógica espiritual, tenemos deducción espiritual, son sentidos espirituales. No todo se entiende, se deduce con la mente humana. Para poder comprender las cosas de Dios tenemos que hacerlo de manera espiritual. Por eso está escrito que el carnal no entiende las cosas de Dios, no las discierne, pero el espiritual dice, entiende y discierne todas las cosas de Dios, aún las de la carne. Por eso es que muchos no entienden, no comprenden. ¿Por qué? Porque son carnales. Aunque digan que son cristianos, aunque digan que son evangélicos, aunque digan que son hijos de Dios, muchos viven en la carne, no lo comprenden, no lo entienden, no lo disciernen. De modo que usando esta lógica espiritual, cada respiro, cada suspiro, cada aspirar y cada expirar, ¿entiendes eso? Invocan el nombre de Dios. Cuando tú suspiras, cuando tú respiras, cuando tú aspiras aire, cuando tú expiras aire, haces un sonido parecido al nombre de Dios, que en realidad estás ¿qué? Invocando el nombre de Dios. Por eso es que dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Fue una pregunta que me trajo de cabeza y le dije al Señor, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Hay más, yo no lo entiendo. Cuando Dios me quitó esa venda, pude comprender esa pregunta, cómo Dios hace que su creación lo alabe, cómo Dios hace que sus criaturas lo alaben, buenos y malos. Dios me hizo sentir que tenía que compartir con la tribu esto que Él me dijo, me enseñó, me reveló. Y anoche que estábamos platicando, aquí la tribu Amiud, de pronto empezó una lluvia de ideas, nos vinculamos en el mismo espíritu, nos vinculamos en el pensar y en el sentir de Dios, y empezaron una lluvia de ideas, y surgieron algunas ideas que generaron esta enseñanza. ¿Me explico? Una de ellas es de que es necesario enseñarlo a sus almas. Es necesario que tú lo sepas. Tal vez digas, ¿y a mí de qué me sirve eso? Te puede servir de mucho. Porque aunque tú no ores, que no es lo correcto, obvio, aunque tú no ayunes, aunque tú no leas la Escritura, aunque tú no te reúnas, no te congregues, aunque tú andes en malos caminos, aún conociendo de Dios, tú estás alabando a Dios. Que no es lo correcto. Por eso la canción de hace un momento, ¿qué dice? Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Él te estará esperando. ¿Estás entendiendo esto? ¿Lo estás discerniendo? Amén. Porque aunque tú no lo sepas, pero tú estás alabando a Dios. Las bestias del campo alaban a Dios, los animales marinos, las aves de los cielos, alaban a Dios, las plantas, porque también las plantas respiran. La tierra respira, la tierra está viva, porque Dios la sustenta.
La tierra, dice, se estremece ante su presencia y alaba a Dios. Por eso dice, alaba a Dios toda la tierra. Recuerden que todo esto tiene que ver con tipos y figuras, hermanos. Primera los Corintios 15, del 45 al 47 nos enseña algo que tiene que ver con la segunda cosa que tenemos que saber. Segunda los Corintios 15, del 45 al 47 dice así. El primer hombre, leamos desde el 46. Segunda a los Corintios, ¿qué? Les dije, primero a los Corintios, perdón. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y si leemos el 49, nos da un poquito más de luz. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos, que tú sepas, que hay o hubo dos Adán. Dices, puedes pensar, estás loco, hermano. No, la Escritura nos enseña que hay o hubo dos Adán o dos Adanes. Uno, el que fue creado del polvo, allá en el huerto del Edén. Dos, el que estuvo aquí en la tierra, que fue el Señor amado Jesús. Dice la Escritura que en el 45, para que me entiendas mejor, así también está escrito, fue hecho, ¿qué dice? El primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre fue Adán. El postrer hombre fue ¿qué? Cristo. Jesús. ¿Sabías que fue en un huerto? Y escucha, es tipo y figura. Por eso hemos dicho e insistido aquí que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. ¿Sabías que fue en un huerto donde el hombre pecó y desobedeció, o desobedeció y pecó contra Dios y perdió su comunión con Dios? Fue separado de Dios. A eso se refiere cuando habla de la muerte espiritual. Estaba vivo en la carne, pero muerto espiritual. ¿Y sabías que fue en un huerto en donde el postrer Adán obedeció y recuperó la comunión con Dios? Ese huerto se llamaba ¿qué? Getsemaní. Qué interesante, ¿verdad? El huerto del Edén, sinónimo de pecado, y el huerto de Getsemaní, que significa molino de aceite, huerto de aceite, sinónimo de ¿qué? De comunión con Dios, de unión con Dios. 3. La tribu Amiud planteó y sugirió otra pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando fue creado? Cuando Dios sopló aliento de vida en él. Allí en Génesis 2:7 dice que Dios sopló aliento de vida en Adán, en sus narices, y fue el hombre un ser que viviente. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué se imaginan ustedes que hizo Adán cuando aspiró y expiró
el aliento de vida que Dios puso en él. Hermano Helio, ¿qué se imaginan ustedes que hizo? Pues invocó el nombre cuando respiró, por lo... A ver, hermano Helio, trata de hacer ese sonido. Lo primero que hizo Adán fue invocar el nombre de su Creador. Trata de hacer ese sonido allí, en tu lugar. Adán invocó el nombre de su Creador. Fue lo primero que hizo Adán cuando vivió, cuando se convirtió en un ser viviente. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo último que hizo el amado Jesús cuando murió en la cruz? Invocar el nombre de su Padre. Invocó el nombre de su Padre. Porque dice la Escritura en Mateo 27:50 y en Lucas 23:46. En Mateo dice, mas Jesús, dicho esto, entregó ¿qué? El Espíritu. Pero Lucas 23:46 añade algo más. Dice así, Lucas 23:46 dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Entienden el tipo y figura? Cuando Adán vivió, invocó el nombre de Dios. Cuando Jesús murió, y invocó el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Los tipos y figuras. Encontramos otro tipo y figura aquí, en el nacimiento de Adán y en la muerte de Jesús. Dice que Adán, el Señor lo durmió y de su costilla, es decir, de su costado, tomó una costilla y ¿qué? Hizo a la mujer. Hizo a la mujer. Cuando Jesús murió, un soldado ¿qué? Traspasó su costado. Y de ahí salió sangre y saliva. Pero ¿sabe qué nació de ahí? Hermano Elliot, ¿me lo puedes decir? La iglesia. Nació su iglesia. Nació su novia. Pueblo, su verdadero pueblo. Su compañera. Es algo tan hermoso. Génesis 2 del 21 al 22 nos habla de la formación de Eva, de la costilla del hombre. Juan 19 del 31 al 37 nos habla del costado de Jesús traspasado. Para que se cumpliese la escritura, mirarán ¿al qué? Al que traspasaron. Está escrito, mirarán al que traspasaron. ¿Recuerdas el nombre?
Dice, miren La mano, la mano, miren el clavo. el clavo. Es asombroso lo que el Padre estaba diciéndole a su pueblo a través de Moisés era, mirarán a mi hijo, porque cuando miren a mi hijo, me mirarán a mí. Y Jesús el amado lo dijo, ¿no han entendido que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Ese es el paréntesis y tiene que ver con el alma y con el espíritu humanos. Gócense almas, así como nosotros nos estamos gozando. Y si no entiendes o no crees esto, pídele a Dios revelación, pídele inspiración y pídele confirmación de su palabra. Hermano Elio. Bendito eres, Padre. Señor, ¿qué podemos decir? Que aún tu palabra dice que nos creaste para alabarte y exaltar tu nombre. Y a veces no entendemos cada parte de cómo nos formaste. Pero cada parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo aún humano, tiene un propósito y un significado. Y muchas cosas sin saberlas, Señor, te dan honra y gloria, dice tu palabra. Y está escrito que aún las cosas misteriosas tienen un significado y solamente las revelas tú a quien quieres revelar, Padre. Y hay tantos misterios que aún el mundo o la ciencia no logra entender ni darle explicación porque tú lo tienes vendado, pero muchas cosas en nuestro ser que no entendemos el por qué son, pero pues tú no las revelas, Padre. Gracias por esta palabra, por esta revelación, porque ahora ya sabemos que el respirar te alaba. Cada respirar es alabarte y darte honra y gloria, mi Señor. Queremos que tu palabra haya sido clavada, incrustada, sellada y permanente a cada alma y al espíritu de cada ser humano, mi Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Y recuerden, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de que el Señor viene pronto. Shalom Adonai.